Muy buenas tardes, quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo de Nada es Obvio, este programa que hago una vez al mes, los últimos martes de cada mes, aquí transmitiendo desde el Centro Asia Santiago, una asociación laica, dedicada, destinada al desarrollo personal, a la sanación y sobre todo a la búsqueda espiritual. Hoy día vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante, está muy en mi corazón. Yo diría que es el corazón de esta experiencia, de este lugar. Y el título que le puse al live del día de hoy es La irrupción del ser, un título bastante rimbombante, ¿no? Que espero que les haya resonado, que les haya de alguna manera interesado, ¿no? Antes de seguir, quisiera asegurarme que están escuchando bien. Si me pueden dar un feedback de si se está escuchando bien. ¿Sí? Nadie. Sí, se está escuchando bien. Ya, perfecto. Esta frase de Martin Heidegger a mí me resulta muy adecuada a los tiempos actuales que estamos viviendo. En algún momento él dice, ya sintiendo un poco la crisis o los cambios tan profundos a los que estábamos asistiendo como humanidad, él dice, es demasiado tarde para los dioses y es demasiado pronto para el ser. Demasiado tarde para los dioses, demasiado pronto para el ser. ¿A qué se refiere con esta frase? Que a simple vista como que uno podría decir que lindo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir demasiado tarde para los dioses? En medio de una humanidad que está cada vez más encaminada a lo que yo llamo la era de la técnica, ¿no? De la técnica, de la tecnología, donde pareciera ser de que el protagonista de este momento histórico no es el ser humano, sino que es la técnica, los avances tecnológicos. Y esto nos ha ido de alguna manera haciendo cambiar profundamente no solo nuestras comprensiones de la vida, del mundo, sino que también nuestros estilos de vida. Y esto es algo que Heidegger lo ve desde muy temprano, cuando empieza a irrumpir la técnica de forma potente en el estilo de vida humano, y él va reconociendo las implicaciones que esto va a tener. Bueno, él no era un crítico de la técnica, solo era alguien que estaba atento a las implicancias que esto tendría para el ser humano. Y en esta era de la técnica, que genera un cambio paradigmático importante, más allá de hablar de todo lo que implica, yo creo que todos sabemos lo que implica, porque lo estamos viviendo en primera persona hoy más que nunca. La idea de los dioses, ¿qué son los dioses? Los dioses para Heidegger son los ídolos, ¿no? Las ideologías de sentido, donde de alguna manera los ismos, todos los ismos, ya sean religiosos o políticos o filosóficos, de algún modo no van a poder responder a todos estos desafíos que la comprensión técnica de la vida y del ser humano nos impone. En ningún ismo vamos a encontrar el sentido. Y entonces nos vamos a quedar, como ya de alguna manera está ocurriendo, nos vamos a quedar y nos estamos quedando en una gran pregunta abierta por el sentido que ningún Dios, ninguna ideología, ningún tipo de metarrelato va a poder colmar. Y es ahí en donde es demasiado tarde para cualquier ideología, para cualquier relato de sentido global, totalizante. Y al mismo tiempo, dice Heidegger, demasiado pronto para el ser, que sería de alguna manera la solución a la pregunta por el sentido. Y entre medio nos encontramos en algo que profetizó Nietzsche, ¿no? La pérdida de sentido. La pérdida de sentido de la destinación última
de la existencia humana. Y eso, más que ser solo un planteamiento filosófico que solo algunas personas se hacen, pareciera ser que es algo bastante más compartido por muchas personas y en especial por la juventud, que más que nunca hoy día se preguntan qué sentido tiene este estar creciendo, este estar desarrollándose, este estar en este aparente progreso tecnológico, hacia dónde lleva, porque nos damos cuenta que está llevando a cuestiones muy espectaculares, a algunas muy hermosas, pero también a mucha destrucción y amenaza de destruir incluso el planeta entero. Entonces la pregunta por el sentido no es una cuestión filosófica académica, es una cuestión del artista. Hoy día esa pregunta no está resuelta, no está respondida, y es aquí donde este filósofo Heidegger, Martin Heidegger, es realmente un faro, una estrella dentro de todo este escenario que a veces es tan confuso, ¿no? Tan cambiante al mismo tiempo. Lamentablemente, por distintas razones, yo diría que por dos razones en especial, hoy día Martin Heidegger tiene poca escucha, ¿no? Se lo escucha poco, no es un autor que, digamos, esté marcando una tendencia importante en las discusiones. Y las dos razones es que, por un lado, él tiene una biografía que de alguna manera es difícil de hacer las cuentas con él. Hay toda una parte de su historia vinculada al partido nazi que de alguna manera hace que sea muy cuestionado. Los estudiosos saben que esa vinculación tampoco es tan extrema, tan radical, ni tampoco ocurrió cuando el Holocausto ya estaba de alguna manera, ya se sabía bien lo que estaba ocurriendo, ¿no? Podríamos pensar que era alguien, no sé, poniéndolo en términos de hoy día, alguien que pertenece a un partido político y de repente cuando ese partido político empieza a crecer, empieza a mostrar sus verdaderas intenciones, y en ese momento también Heidegger se aleja, ¿no? de ese movimiento. Pero bueno, esa es una de las razones por las cuales es muy cuestionado y de alguna manera, en lugar de entender su pensamiento, se concentra mucho más en lo que fue su biografía. Y por otro lado, y esto es lo que más nos interesa a nosotros, es difícil comprender a Heidegger, entender su luminosidad, si es que no se ha vivido lo que él llamaba el evento. Y aquí es donde la palabra, la irrupción del ser, cobra sentido. Él hablaba del evento, es una experiencia el evento, ¿no? Donde el ser irrumpe en tu conciencia, en tu experiencia, y cambia una vida esa irrupción. Es cuando el ser se muestra, cuando el ser se dice. ¿Qué son estas palabras? El ser se muestra, el ser se dice. Pareciera que es como que llega Dios y se nos presenta. Bueno, justamente de eso se trata lo que dice Heidegger. No es Dios que se muestra y se presenta. Es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más gigante. ¿Cómo más gigante que Dios? Sí, más gigante que Dios. El hecho de estar siendo, de la existencia entera y por supuesto de uno mismo, aparece en su total misterio, en su total injustificación, en su total imposibilidad de ser explicada, su origen, su destinación, pero al mismo tiempo su absoluta y clara evidencia. Está ocurriendo algo que es un prodigio de ningún creador. El ser que habla Heidegger no es algo que esté por allá lejos, que esté en algún lugar del universo. El ser es el hecho de estar siendo. Irrumpe la comprensión. Irrumpe la comprensión de que estar siendo, como lo vimos en el primero de los capítulos de este Nada es Obvio, como dice el título de estos programas,
irrumpe la comprensión de que estar siendo no es algo obvio, no es algo para nada obvio, y no solo no es obvio, sino que es misterioso, es prodigioso y es inexplicable. ¿Por qué es inexplicable? Bueno, eso lo podremos ver en otros capítulos, ¿no? Porque si no nos extenderíamos demasiado. La irrupción del ser entonces es una experiencia que en determinados momentos de la vida irrumpe y nos muestra que el simple y evidente hecho de estar siendo es la comprensión más profunda a la que podemos aspirar como seres humanos. Nosotros creemos saber lo que significa existir. Nosotros creemos que sabemos que existimos. Creemos que sabemos que el mundo existe, pero en realidad lo sabemos, si pudiéramos decir, como en términos de gradación, lo sabemos con una gradación muy baja, muy baja. Nosotros podríamos eliminar el verbo ser del vocabulario y no sentiríamos que perdemos tanto. En vez de yo soy, podríamos decir yo estoy. En vez de, no sé, la casa es roja, podríamos decir la casa roja. ¿Qué agrega este verbito, el ser? ¿Qué agrega en nuestro lenguaje que eliminándolo no podríamos nombrar? Bueno, esta experiencia es la que no podríamos nombrar sin el ser. No lo sabemos, no la conocemos. Y por eso mismo todo el planteamiento de la filosofía heideggeriana, que sería una gran luz para este momento de la humanidad, es tan oscura, porque para comprenderla es necesaria esta experiencia, la experiencia profunda del saber del ser. ¿Qué significa estar existiendo en última instancia? Esta experiencia de irrupción del ser no es algo que le ocurra a las personas elegidas, no es algo que le ocurra a los santos o a los grandes filósofos, a las personas muy inteligentes, no es algo que le ocurra a los meditantes solamente. La irrupción del ser le puede ocurrir a cualquier persona en algún momento de su vida. Muchos artistas, todo su arte surge desde acá, muchos filósofos, muchos músicos. Desde esta experiencia es que luego todo su proyecto de vida se organiza a partir de esta experiencia. Muchas personas comunes y corrientes viven esta experiencia. Muchos jóvenes viven esta experiencia y como estamos en una cultura que no la sabe acoger, que no la sabe descifrar, que no la sabe conducir, viven una experiencia muy grande, muy enorme y no saben a quién recurrir para tratar de entender qué ocurrió. Muchos jóvenes que utilizan drogas, alucinógenas, por ejemplo, viven estas experiencias y luego no saben muy bien qué pasó ahí. Solo una gran experiencia de apertura que luego no saben cómo significar y mucho menos cómo integrar a sus vidas cotidianas luego. Entonces la irrupción del ser no es algo que ocurra por aquí, por allá. La irrupción del ser ocurre, está ocurriendo constantemente, a veces con tonalidades muy solares, muy maravillosas, que deja un sentimiento de gran asombro, gratitud, maravilla por la existencia, conmoción por la existencia, pero también a veces ocurre irrumpiendo con tonalidades muy espantosas, horror, angustia, pánico, vértigo. Son experiencias que están ocurriendo y no siempre tienen que ver con situaciones de vida traumáticas o situaciones relacionales conflictivas, neurosis internas, dolores personales, sino que muchas veces tiene que ver con esta constatación existencial de este enorme abismo que se abre cuando caemos en cuenta que existimos sin explicación. El cuadro de Munch, por ejemplo, El Grito, es un claro ejemplo de esta tonalidad más angustiosa que tiene la visión, ¿cómo es que decía él?
y vi lenguas de fuego, decía, cuando describe ese cuadro, el grito de la naturaleza, dice, el grito enorme, inmenso de la naturaleza. Esta naturaleza inexplicable, ¿no? Que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y uno de los que relata esta experiencia, yo no lo sabía, pero me encontré en algún momento con este poema, Pablo Neruda. Pablo Neruda, cuando era joven, muy joven, tiene una experiencia de irrupción del ser. Entonces, él habla nuestro lenguaje, así que lo podemos leer y podemos ir viendo cómo todo esto que estamos hablando y compartiendo están en esa experiencia. Esta poesía se llama, este poema de Neruda se llama La Poesía. Está en el Memorial de Isla Negra, en ese libro, pero es una poesía de juventud de Neruda. Dice así: y fue a esa edad, llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, de invierno o río. No sé cómo ni cuándo. No eran voces, no eran palabras, ni silencio. Pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, entre fuegos violentos, o regresando solo, allí estaba sin rostro y me tocaba. Yo no sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, mis ojos eran ciegos y algo golpeaba en mi alma. Fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura. Y escribí la primera línea vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada, y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada por flechas, fuego y flores, la noche arrolladora del universo. Y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío constelado, a semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo, rodé con las estrellas, mi corazón se desató en el viento. Relean este poema porque aquí está todo lo que estamos hablando, ¿no? No eran voces, no eran palabras, no era silencio. ¿Qué es lo que era? El ser. Él le llama la poesía, ¿no? Pero el hecho de ser, la poesía es estar siendo. Me llamaba desde las ramas de la noche. No sabía qué decir, mi boca no sabía nombrar, la pura perplejidad, el asombro, la extrañeza del hecho de estar siendo. Mis ojos eran ciegos, esto que dice que ya no sabía nada, el misterio ante sus ojos. Me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, lo que les digo, que esta experiencia nos visita muchas veces. Y hay que descifrarla, no sabemos qué significa. Es como un golpe fuerte que fulmina y que no sabemos qué nos está diciendo. Muchos jóvenes, como les digo, no saben a quién recurrir. Descifrando aquella quemadura, escribí la primera línea, vaga, pura tontería del que no sabe nada, pura sabiduría del que no sabe nada. Vio el universo, el todo, la totalidad. El universo es la existencia toda. ¿Creen ustedes que lo vio, que se la vio en el universo y vio cada una de las estrellas del universo? No. En un momento todo lo que estaba hablando decía lo mismo. Existo. Todo es misterio. Y yo mínimo ser ebrio del gran vacío constelado. Semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo es el misterio, la
fundación, el no tener punto final ni punto inicial, un río que no tiene inicio ni fin. Me sentí parte pura de la vida, rodé con las estrellas, mi corazón se desató en el viento. Qué lindo. Más allá de lo que opinemos de la biografía de Neruda, que tiene sus cuestionamientos, por supuesto, esta experiencia es una joya. Habla de algo que ocurre, habla de algo que no está hoy día teniendo espacio en nuestra cultura, que no está teniendo espacio en nuestra manera de entender el mundo, de entendernos a nosotros. Habla de algo que si no lo rescatamos, si no lo recuperamos, nos va a ir acercando cada vez más a una visión robótica de autómatas del ser humano, funcionales, que trabajan, técnicos, que producen y nada más. Y nos va alejando cada vez más de lo que Heidegger llama nuestra esencia. La esencia del ser humano, del Dasein, dice él, es que somos el lugar en donde el ser puede decirse su misterio. En esta poesía de Neruda, la esencia humana está llegando a su ápice, porque el ser se está diciendo en forma de poesía. En Magritte se dice en forma de pintura, en John Cage se ha dicho en forma de música o de silencio, y así, innumerables ejemplos de esto. Estamos de alguna manera desconociendo, ya no tiene espacio la irrupción del ser como experiencia fundante de una cultura, de una educación, de una política. Como decía, como profetizaba Heidegger, demasiado pronto para el ser, demasiado tarde para los dioses. Entre medio estamos nosotros. Ojalá, más temprano que tarde, podamos ir de alguna manera haciendo el trabajo de reconocer esta experiencia, incluirla en nuestra cultura, darle un espacio, darle no solo un espacio, sino que darle un protagonismo, y desde ahí volver a construir muchos de los acuerdos que entre las personas necesitamos para estar tranquilos en sociedad. La irrupción del ser es una cosa, la comprensión de esta irrupción y la posibilidad de encauzarla en una vía, en un camino, es otra cosa. ¿Por qué me interesa a mí este tema? Porque, bueno, el camino que yo he encontrado para transmitir esta experiencia y al mismo tiempo para encauzarla es justamente el camino meditativo. La práctica de la meditación que permite hacer un orden interior, tomar contacto con esta dimensión más esencial y, por supuesto, ir creando una educación al sentir en donde esta experiencia puede ser acogida, desplegada y apreciada. Bueno, ese es el argumento de hoy, la irrupción del ser, y me gustaría que ahora pudiéramos tener una experiencia juntos de meditación. No, por supuesto, no aspiremos a que en la meditación lleguemos al ser. Puede ser que sí, ¿por qué no? Pero no es ese el objetivo de la meditación. El objetivo de la meditación es poder centrarnos, descansar, decantar y eventualmente tener algún aroma, algún perfume de lo que podría ser esta idea de el ser que se dice en nuestra propia experiencia, el milagro del ser que se dice en nuestra propia experiencia. ¿Les parece? Tuvimos un problema con el dispositivo en que estábamos transmitiendo, entonces ahora estamos transmitiendo desde otro.
fue una meditación un poco a tropezones, espero que algo haya podido, algo hayamos podido experimentar, algo hayamos podido sentir. Cuando la mente se va silenciando, nos quedamos con lo simple, con lo sencillo, como la respiración, por ejemplo. Eso también se va como de alguna manera despojando de su obviedad. Y empieza a aparecer una sintonía con la respiración que es bastante más interesante que el simplemente empezar a sentirla. De repente empieza a aparecer un mundo, no quiero que se preste confusión, empieza a aparecer una cualidad en la experiencia de sentir la respiración que es muy íntima, muy poderosa. Sentimos que la respiración es algo importante que está ocurriendo. Pierde esta cosa como que damos por sentado. Y ese sentir que es importante de alguna manera es la irrupción del hecho de que la respiración está existiendo. ¿Y qué quiere decir que irrumpe el hecho de que la respiración está existiendo? De alguna manera, esa experiencia, mientras más crece la sensación de que es relevante que la respiración esté existiendo, que no es obvio que esté existiendo, mientras más crece esa sensación, el subtexto es: podría no estar ocurriendo. Podría ser que nada de esto estuviera pasando. Como que van de la mano estos dos textos. El explícito es, el de la experiencia explícita es: está ocurriendo. El implícito es: podría no estar ocurriendo. Por eso el ser empieza a aparecer, ¿no? Aparece en su impresionante misterio. ¿Cómo es que está ocurriendo si lo más simple es que no estuviera ocurriendo nada de nada? Por ahí la meditación es este camino en donde tomamos contacto de nuevo con la sencillez desnuda del estar existiendo. Y ahí es donde este señor Heidegger, cuestionado y todo, tiene un pensamiento que se toca muy profundamente con un método de retorno a la experiencia que es la meditación. Como la entendemos aquí hacia Santiago, como la entiendo yo. Bueno, me gustaría poder conversar un poquito, a ver qué les parece esto que estamos hablando, si les hace sentido o no, si les surgen preguntas. Hay dos maneras que podemos conversar, no sé si resultarán. Una es escribiéndonos, diciéndolo por el texto y así yo lo respondo. La otra es que se unan al live y puedan también de alguna manera dialogar. Hay una solicitud de entrar. ¿Cómo? Parece que hay una solicitud para entrar. Pero alguien dijo por ahí que se había caído de nuevo. Yo igual lo veo bien. Ahí está. Estamos con María Elena. Ahí están diciendo: me encanta el enlace de la experiencia y la poesía. Excelente la explicación. Ahí está María Elena. Ah, no, ahí se fue. Sí. Life Coach, nos has compartido Ya Pessoa y Neruda. ¿Quién dice? Life Coach Ferrada, gracias. Y otro comentario: excelente la explicación. Solo que hice pausa, claro, tuvimos problemas de conectividad. Perdón. Sí.
Esos son los comentarios. Bueno, si alguien más quiere compartir, comentar algo para que dialoguemos un poquito, yo encantado, antes de que cerremos este tercer capítulo. Pablo, si quiere. Oye, creo que esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace, o sea, cuál es el sentido de la vida. Y hay veces que uno siente, eso por lo menos me ha pasado, que siento como quizá esa, como que hay momentos como de inspiración en que uno siente una cosa así como muy potente, como que de repente algo se apareció y queda así. Pero igual sigue siendo una pregunta que uno no se la puede contestar. Sí, la pregunta. Sí. Esos momentos que aparentemente como que son como fugaces, dejan una huella, ¿no? Dejan una huella Sí, como algo inexplicable que uno dice. inexplicable, inesperado, pero dejan una huella que uno sabe que es significativo lo que pasó ahí, no es cualquier cosa. Sí. La conciencia vive de estos momentos. Después uno recuerda la vida y son, entre otras cosas, estos momentos los que se atesoran. Y son los que menos espacio tienen en nuestra cultura. Una contradicción lamentable. ¿Estamos o no? Sí. Bueno, yo me despido entonces. Hasta el próximo mes, último martes de julio, con un nuevo tema. Espero que nos volvamos a encontrar ahí. Chao a todos.